Bueno chicos, buenos días. Hoy vamos a ver la clase número 17, que dentro del módulo de transferencia de energía es una clase muy importante y que contiene un montón de conceptos que vamos a ir resaltando a medida que vayamos avanzando en la clase. Recuerden que en la clase anterior hablamos de la necesidad de definir coeficientes de transferencia de energía cuando uno trabaja con fluidos que se están moviendo debido a la enorme complejidad que tienen esos sistemas. Y dijimos también que, al igual que sucedía en transferencia de cantidad de movimiento, los sistemas se podían dividir en dos grandes grupos. Aquellos en los que el fluido circulaba por el interior de conductos y luego cuando el fluido circulaba por alrededor de objetos sumergidos. Entonces, la clase de hoy va a estar dedicada íntegramente a el estudio de la transferencia de energía en fluidos que se encuentran circulando por el interior de conductos. Y dentro de esos posibles sistemas, de los cuales hay una enorme variedad de importancia tecnológica, vamos a ver uno que es un poco la base para análisis posteriores de sistemas de características similares. Estos sistemas reciben el nombre de intercambiadores de calor de tubo y camisa. Fíjense en esta fotografía, tenemos un sistema de esas características. Fíjense que tenemos un conducto circular y recto central que está esquematizado en el dibujo de la derecha. Es este conducto por donde circula uno de los fluidos del sistema. Generalmente se acostumbra a que por el conducto interior circula el fluido denominado frío, aquel que uno desea calentar. Y luego, fíjense que por un tubo concéntrico, que es transparente a los fines, esto es una foto, pero digamos para ejemplificar, ingresa por esta sección el segundo fluido, se va moviendo a lo largo del sistema y egresa por esta salida. Es lo que está esquematizado aquí, donde tenemos la entrada del fluido caliente y la salida del fluido caliente. Entonces, físicamente, ¿qué está sucediendo? Bueno, como olvidé decirles, el conducto coaxial, de paredes transparentes en la foto, es lo que se denomina la camisa del intercambiador de calor. Entonces, volvamos al sistema con el que estamos trabajando. ¿Por qué intercambiador de calor? Bueno, porque hay dos fluidos que están circulando por un sistema, separados por la pared de este conducto interno. Uno de ellos está más caliente y el otro está más frío. Por lo tanto, a lo largo de el trayecto que recorren esos fluidos, el fluido más caliente tiene más energía interna, le va a estar entregando parte de su energía interna al fluido frío que se va a estar calentando. Por eso es que estamos hablando de un intercambiador de calor. ¿Y por qué de tubo y camisa? Bueno, porque como les decía, tenemos un tubo central, circular y recto, por donde circula un fluido, habitualmente el frío, y una camisa, que es el cilindro coaxial, por donde circula el segundo fluido, habitualmente el caliente. Entonces, una vez que describimos detalladamente el sistema,
¿Qué es lo que resulta de interés tecnológico desde el punto de vista del diseño o la predicción? Bueno, lo más importante, lo de mayor interés aquí, es poder obtener una expresión que nos permita calcular qué área de intercambiador es necesaria para conseguir una determinada variación de temperaturas en el fluido frío o en el caliente. A veces estos sistemas se usan para enfriar un fluido, pero lo más habitual es que se utilicen para calentarlo, y entonces uno conoce la temperatura con la que ingresa el fluido frío, sabe a qué temperatura quiere que salga el fluido una vez que se ha calentado, y entonces lo que quiere predecir es cuál es el área de intercambio necesaria para alcanzar esa temperatura. Fíjense que los fluidos, vamos directamente a esta otra transparencia, los fluidos en ese sistema pueden ambos ingresar por perdón, más que ingresar, moverse, para ser más claro, moverse en la misma dirección. Si venimos al esquema, aquí tenemos que el fluido caliente ingresa por aquí y el fluido frío por aquí, y los dos se están moviendo de izquierda a derecha. Entonces, en ese caso, en donde ambos fluidos circulan en la misma dirección, se dice que el intercambiador está funcionando a cocorriente. Pero también podría ocurrir que el fluido frío entre por esta sección y se mueva de izquierda a derecha, y el fluido caliente entre por esta sección y se mueva de derecha a izquierda. En ese caso hablamos de un intercambiador que opera en contracorriente. Es muy importante analizar los dos sistemas porque se distinguen esencialmente en cómo varía la denominada fuerza impulsora a lo largo del intercambiador. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fuerza impulsora? Bueno, es la diferencia de temperaturas que tenemos entre el fluido frío y el fluido caliente. ¿Por qué se la llama fuerza impulsora? Bueno, porque cuanto más frío está el fluido frío y más caliente el caliente, mayor va a ser el flujo calórico, o sea, se va a favorecer la transferencia de energía entre el fluido caliente y el fluido frío. Por convención, una vez que se define un plano como plano de entrada y otro como plano de salida, se le van a colocar los subíndices a las temperaturas medias de mezclado adiabático 1 y 2, independientemente de que el fluido entre o salga por ese plano. Para considerar que el sistema opera en cocorriente o en contracorriente, en aquel caso en el que el sistema opera en contracorriente, el caudal másico de uno de los fluidos tiene un signo opuesto al del otro fluido. Bueno, y vayamos a lo que les comentaba recién acerca de cómo cambia la fuerza impulsora a medida que nosotros nos desplazamos desde el plano 1 hacia el plano 2, es decir, nos movemos en la dirección del eje Z positivo, si el intercambiador opera en cocorriente o en contracorriente. Aquí en azul está esquematizada la temperatura del fluido frío, que pasa o aumenta desde TF1 a TF2, y en rojo la del fluido caliente, que disminuye desde TC1 a TC2. Entonces, fíjense, como en la sección de entrada el fluido caliente está todo lo caliente que puede estar para este sistema, y el fluido frío todo lo frío que puede estar, la diferencia de temperaturas entre ambos en ese plano es máxima.
Por lo tanto, como les decía recién, la fuerza impulsora es máxima y eso implica que va a haber mucha transferencia de energía desde el fluido caliente hacia el fluido frío. Por lo tanto, las primeras porciones, los primeros tramos del intercambiador van a tener una gran eficiencia desde el punto de vista de la transferencia de la energía. Pero, a medida que avanzamos, esa diferencia de temperatura está disminuyendo rápidamente, de manera tal que existirá un tramo del intercambiador, esto va a depender de las distintas características que tenga el intercambiador, donde la diferencia de temperatura entre fluido caliente y fluido frío se ha achicado lo suficiente como para que esta zona sea una zona de baja eficiencia. Si en cambio el sistema funciona en contracorriente, entonces cuando el fluido frío se encuentra con el fluido caliente a su máxima temperatura, ya el fluido frío se ha ido calentando, porque ha recorrido todo este trayecto a lo largo del intercambiador. De manera que en este plano, en el plano 2, la diferencia de temperaturas no va a ser tan importante. Y lo mismo va a pasar con respecto al fluido caliente. A medida que nos vayamos desplazando de derecha a izquierda, el fluido caliente le está entregando energía interna al fluido frío, pero debido a que no se encuentra con el fluido frío en su mínima temperatura, sino que se encuentra con el fluido frío ya calentado, entonces la diferencia de temperaturas entre ambos fluidos se va a mantener aproximadamente, no es constante, pero se va a mantener aproximadamente constante a lo largo de todo el recorrido. Entonces, si la diferencia de temperaturas entre ambos fluidos, o sea, la fuerza impulsora, se mantiene aproximadamente constante, eso implica que la eficiencia para el intercambio, a lo largo de todo el intercambiador, se va a mantener también aproximadamente constante. Por lo tanto, un intercambiador en contracorriente, siempre desde el punto de vista de la eficiencia del intercambio, es más eficiente que uno que opera en cocorriente. Uno puede pensar entonces que para qué existen los intercambiadores en cocorriente si son menos eficientes. Bueno, como de costumbre, va a depender de la aplicación que uno quiera conseguir. Si uno necesita, por ejemplo, lograr un shock térmico, o sea, conseguir que, por ejemplo, bajar la temperatura muy rápidamente del fluido caliente con un fluido frío, entonces lo aconsejable es utilizar un intercambiador a cocorriente. Bien. Ahora repasemos muy brevemente lo último que vimos en la clase anterior. Recuerden que cuando definimos en un sistema que era también un intercambiador de tubo y camisa, y definimos el coeficiente de transferencia de energía para el fluido frío que circulaba por el conducto interno, dijimos, bueno, en la definición vamos a considerar que la cantidad de energía por unidad de tiempo que el fluido frío está absorbiendo va a ser directamente proporcional al área de intercambio, que es la superficie lateral de todo el conducto, por una diferencia de temperaturas que es la fuerza impulsora entre el fluido frío y el caliente. Y en ese momento nos encontramos con la problemática de que la fuerza impulsora cambiaba a lo largo del intercambiador, ¿recuerdan? Entonces, desarrollamos un modelo en donde hicimos la siguiente suposición, que la temperatura interna
de este conducto, de la pared de este conducto, era igual a T0 y que se mantenía constante a lo largo de todo el intercambiador, y que además la conocíamos. De esa manera obtuvimos la mejor fuerza impulsora posible, aquella que variaba lo menos posible con la posición a lo largo del intercambiador. ¿Por qué estábamos tan interesados en obtener una fuerza impulsora que variara lo menos posible a lo largo del intercambiador? Bueno, para que el coeficiente de transferencia de energía, que luego habrá que evaluar experimentalmente, dependa lo menos posible de la variable z. Pero esta definición tiene el problema de que hemos supuesto, lo repito, que conocemos la temperatura interna de la pared del conducto y que esa temperatura no varía a lo largo del intercambiador. La realidad del caso es que esa temperatura no es conocida y tampoco es constante. Entonces, ahora lo que vamos a desarrollar es un método para poder poner esa fuerza impulsora en función de temperaturas que sí son conocidas, fácilmente medibles, que son las temperaturas medias de mezclado adiabático en los planos de entrada y de salida del intercambiador, del fluido frío y del fluido caliente. Y para eso vamos a tener que llevar a cabo una deducción. Entonces, fíjense, en primer lugar, nosotros tenemos que el sistema es un sistema de transferencia de energía en serie, porque si nosotros tenemos el intercambiador de tubo y camisa y tomamos una rodajita de ese intercambiador de espesor diferencial Z, en este esquemita que está debajo, está esa rodajita agrandada, y además, para facilitar la comprensión, el dibujo está rotado 90 grados. O sea, que en este caso el fluido frío está fluyendo por el conducto interno desde abajo hacia arriba, lo que acá es de izquierda a derecha, y el fluido caliente desde arriba hacia abajo, lo que acá es de derecha a izquierda. Entonces, ¿por qué un proceso de transferencia de energía en serie? Bueno, porque nosotros tenemos, esta es la pared externa de la camisa, tenemos la temperatura media de mezclado adiabático del fluido caliente, que a medida que nos acercamos a la pared va cayendo, hasta un valor que llamaremos T0C. Aquí entonces hay transferencia de energía en un fluido, o sea que tengo una combinación de transferencia por convección y conducción. Luego tenemos la pared del tubo que separa a la camisa del conducto interno. Ahí estamos con un sólido. La única alternativa posible para que la energía se transfiera es que exista conducción y habrá una nueva caída de temperaturas, que ya sabemos, por lo que se vio en las clases anteriores, que esa caída será logarítmica, hasta alcanzar una temperatura T0F, que es la temperatura que tiene la pared interior del conducto. Y finalmente tendré una nueva caída de temperaturas desde T0F hasta la temperatura media de desmezclado adiabático del fluido frío, donde la transferencia de energía, otra vez como estamos con un fluido, va a ocurrir por una combinación de convección y conducción. Entonces, nosotros vimos que en la expresión esta de fuerza impulsora, las temperaturas que habíamos usado
T0, decíamos que eran conocidas y constantes. Ahora sabemos que conocidas no son, tampoco constantes. Pero esa T0 sería esta que está aquí, la temperatura de la pared interna del conducto por donde circula el fluido frío. Entonces, como no la conocemos, pero las que sí son posibles de medir son las temperaturas medias de mezclado adiabático del fluido caliente y del fluido frío, mientras que estas dos T0 son difíciles de medir y habitualmente no se conocen, la idea ¿cuál va a ser? Bueno, eliminar estas dos temperaturas intermedias y poner todo en función de la temperatura de mezclado adiabático del fluido caliente y del fluido frío. Ahora eso nos va a representar un trabajo. Vamos a comenzar ubicándonos en un plano cualquiera del intercambiador, en una posición Z cualquiera, y ahí podemos plantear lo que define a los coeficientes de transferencia de energía para el fluido frío y para el fluido caliente. Ya sabemos que para el fluido caliente, la cantidad de calor que se está intercambiando en ese plano será igual, la podremos evaluar utilizando el coeficiente de transferencia de energía del fluido caliente por el área de transferencia, que fíjense es pi, por el diámetro externo, volvemos para acá, el diámetro externo es este, ¿sí? Del conducto, o sea, estamos parados en esta superficie de transferencia, perdón, por diferencial de z, porque estamos trabajando con una rodajita del intercambiador, y la diferencia de temperaturas en ese punto, en ese plano, perdón, es la temperatura media de mezclado adiabático del fluido caliente menos la temperatura de la pared externa del fluido caliente. Es esto que está aquí. Bueno, vamos a saltear esta. De manera análoga, para el fluido frío, tendremos que la cantidad de calor intercambiada en el fluido frío la puedo evaluar con el coeficiente de transferencia de calor del fluido frío, eso es el subíndice F, esta C es de caliente, por el área de transferencia, que ahora cambia, porque fíjense que ahora estoy ubicado del lado interno de esta pared, por eso es que va, el área de transferencia va a calcularse con pi por el diámetro interno por diferencial de z, y la diferencia de temperaturas ahora es T0F menos la temperatura media de mezclado adiabático del fluido frío. Muy bien. Y por último, la otra porción del sistema que nos queda es la de la conducción en la pared del conducto, que ya ustedes la han evaluado, y recuerden que nos aparece el término logarítmico. Bueno, dos aclaraciones. Las cantidades de calor transferidas, fíjense que están todas expresadas como diferencial de Q. ¿Por qué? Bueno, porque justamente estoy transfiriendo una cantidad diferencial de calor, porque estoy quedándome con, de la totalidad del intercambiador, con una rodajita de espesor diferencial de Z. Y por esa misma razón, en todas las áreas, la longitud del intercambiador que se toma es un diferencial de Z. Bueno, acá podemos, recuerden que lo que nos estamos proponiendo es eliminar las temperaturas de pared del fluido caliente, T0C,
y del fluido frío T0F. Entonces, ya sabemos que esto ya lo han hecho. Si despejamos las diferencias de temperatura y sumamos miembro a miembro las tres ecuaciones, estas temperaturas de pared, que aquí aparecen como negativa positiva y negativa positiva, se van a cancelar, y teniendo en cuenta que en estado estacionario no hay acumulación de energía, o sea que estos tres diferenciales de Q son iguales, entonces cuando hagamos esa suma miembro a miembro, vamos a obtener esta expresión. El diferencial de Q es igual a un coeficiente global de transferencia de energía, ahora vamos a ver quién es, por el área de transferencia, que es el área lateral de esa rodajita, pi por d sub i por diferencial de z, y como dijimos, se cancelan las temperaturas de pared, y esto nos queda expresado en función de la temperatura media de mezclado adiabático del fluido caliente y de la temperatura media de mezclado adiabático del fluido frío. Fíjense que un dato muy importante es que estas dos temperaturas son función de Z. ¿Por qué? Bueno, porque ya venimos repitiendo desde la clase pasada que a medida que yo me muevo a lo largo del conducto, la temperatura del fluido frío va aumentando y la temperatura del fluido caliente va disminuyendo. Entonces, esta temperatura de mezclado adiabático del fluido caliente en un plano cualquiera y esta temperatura, la de mezclado adiabático del fluido frío en un plano cualquiera, esta va disminuyendo y esta va aumentando plano a plano a lo largo de todo el conducto. Como acá hicimos esa simplificación tomando un plano de espesor diferencial Z, bueno, entonces estas temperaturas tienen un determinado valor para ese valor de Z. Si yo me desplazo a la izquierda o a la derecha, las temperaturas van a cambiar. Algo que no les mencioné es que como estoy en un plano, los coeficientes de transferencia tienen este supraíndice log, que quiere decir que son coeficientes que son válidos para ese plano, son locales. Y el coeficiente global de transferencia de energía U también es local, porque ahora vamos a ver que está en función de coeficientes de transferencia de energía locales. La expresión de U ya la han deducido ustedes, y es esta que está aquí. O sea que en U están contenidas las resistencias a las tres resistencias que tiene el sistema a la transferencia de energía. Fíjense, aquí tengo la inversa del coeficiente de transferencia calórica del fluido caliente. Eso es la resistencia que ofrece el fluido caliente a transferir la energía. Acá tengo la inversa de la conductividad térmica de la pared del conducto. Es la resistencia que ofrece la pared del conducto a transferir la energía. Y por último tengo la inversa del coeficiente de transferencia de energía del fluido frío, o sea que este término representa la resistencia a la transferencia de energía que ofrece el fluido frío. Bien, entonces, ahora lo que nosotros vamos a tener que hacer, porque aquí tenemos una expresión que uno diría, bueno, ya está, puedo integrar esta expresión y entonces podría obtener la cantidad total de calor que se intercambia en el intercambiador, que me va a quedar en función del área, que es lo que estoy buscando. Bueno, pero para eso necesito conocer cómo cambian nada menos ni nada más que las dos temperaturas medias de mezclado adiabático, la del fluido frío y la del caliente, con la posición a lo largo del intercambiador. Bien, entonces, lo que viene ahora es cómo podemos hacer para encontrar esa funcionalidad.
Entonces, fíjense, lo primero que vamos a hacer es plantear, recuerdan que vimos en la clase pasada, las expresiones de los balances macroscópicos diferenciales de calor para el fluido caliente y el fluido frío. Entonces, en esa misma rodajita de espesor diferencial Z, la cantidad de calor que cede el fluido caliente, ese diferencial de QC, será igual a el caudal másico del fluido caliente por la capacidad calorífica del fluido caliente por el diferencial de T caliente, que sería la caída de temperaturas que experimenta el fluido caliente. Y de la misma manera, en el fluido frío, tendremos que ese diferencial de Q es el caudal másico del fluido frío por la capacidad calorífica del fluido frío por el aumento de temperatura diferencial de TF que experimenta el fluido frío. Aquí el fluido caliente, fíjense que como estamos analizando un sistema que opera en contracorriente, como les dije, este caudal tendrá que ser negativo, pero como la temperatura del caliente disminuye, este diferencial es negativo. O sea que perdón, les dije mal. Este diferencial es positivo y como este caudal másico es negativo, entonces esto nos indica que el fluido caliente está perdiendo energía. Disculpen. Bien, entonces, si ahora volvemos a la fuerza impulsora que encontramos aquí, ¿sí? ¿Por qué fuerza impulsora? Recuerden, porque es la diferencia de temperaturas entre el fluido caliente y el fluido frío para un plano cualquiera, y le llamamos a esto delta de TV, es la temperatura de mezclado adiabático del fluido caliente en un plano Z, cualquiera, menos la temperatura de mezclado adiabático del fluido frío en ese mismo plano Z. Si a este delta lo diferenciamos, hacemos el diferencial de este delta de TV, entonces lo que vamos a tener es el diferencial de la temperatura del caliente menos el diferencial de la temperatura del frío. Y además, en todo este tratamiento de intercambiadores de calor, se supone que los intercambiadores de calor operan en forma adiabática, es decir, que el intercambiador no cede energía al medio ambiente. Toda la energía que el fluido caliente cede, la absorbe el fluido frío. O sea que este diferencial de calor del caliente deberá ser igual a menos el diferencial del calor del frío. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos reemplazar en este diferencial de delta de TV cada uno de los diferenciales de temperatura por la expresión que surge de los balances macroscópicos diferenciales de energía. Entonces, la expresión, a ver si bajo un poquito. La expresión queda como está aquí, y teniendo en cuenta que estos dos diferenciales de Q, del caliente y del frío, son iguales pero de signo opuesto, lo puedo sacar factor común, luego no me detengo en esto, saco común denominador, y ahora lo que hago es plantear los balances macroscópicos de energía para el fluido caliente y el fluido frío. Fíjense que no el balance macroscópico diferencial. Estos estaban aplicados a una rodajita del intercambiador. Ahora planteo los balances macroscópicos, es decir, entre los planos de entrada y de salida. Esta es toda la cantidad de calor que el fluido caliente cede a lo largo de todo el intercambiador
o sea que va a ser igual al caudal másico del caliente por Cp del caliente, y fíjense que ahora tengo la temperatura media de mezclado adiabático del caliente en el plano 2, menos la temperatura de mezclado adiabático del caliente en el plano 1. Son valores de temperaturas conocidos o fáciles de medir. Y lo mismo sucede con la expresión del fluido frío. Entonces, otra vez, toda la cantidad de energía que el fluido caliente cede la absorbe el frío, de manera tal que puedo igualar ambas ecuaciones cambiadas de signo y de ahí despejar la relación de caudal másico y capacidad calorífica entre el fluido caliente y el fluido frío. Y en la expresión a la que había llegado, esta que tengo acá, está repetida en la transparencia, reemplazo esa relación de caudales másicos y capacidades caloríficas en función de las temperaturas de los fluidos frío y caliente a la entrada y a la salida. Así que reemplazo esta relación por esta en esta ecuación. Eso es lo que está hecho aquí. Ahora no me detengo. Acá está repetida la misma ecuación. Se saca factor común, se simplifica, y entonces fíjense que dos cuestiones importantes. El denominador que nos queda, si lo comparamos con el balance macroscópico de energía para el fluido frío, este que planteamos acá, van a ver que en el denominador tenemos esta expresión que la podemos reemplazar por QF. Esta expresión no es ni más ni menos que toda la cantidad de energía que absorbe el fluido frío. Así que por eso pongo QF. Y lo otro que es muy importante es que en el numerador me han quedado las diferencias de temperatura de mezclado adiabático entre el fluido caliente y el frío en el plano 2 y la diferencia de temperatura de mezclado adiabático entre el fluido caliente y el frío en el plano 1. Esos valores de temperaturas, como el sistema está operando en estado estacionario, son valores constantes y conocidos o fáciles de medir. Entonces, insisto, este delta de temperaturas y este delta de temperaturas son valores constantes mientras el sistema está operando y conocidos o por lo menos fáciles de medir. Muy bien, entonces, ahora, si recordamos la expresión que teníamos del diferencial de QF cuando eliminamos las temperaturas intermedias y pusimos todo en función del coeficiente global de transferencia de energía, de transferencia calórica, y una fuerza impulsora local. Recuerden que esta diferencia de temperaturas era válida solo para un plano, o sea que esta temperatura de mezclado adiabático y esta temperatura del fluido caliente y esta del fluido frío, que determinan este delta de TB, son valores variables, cambian con Z. Entonces, en nuestra expresión a la que llegamos en la transparencia anterior, esta que está aquí, podemos reemplazar este diferencial de QF, que representa la cantidad de energía que absorbió el fluido frío en una rodajita de espesor diferencial de Z, la reemplazo en función de esta expresión, o esta que está aquí. Entonces, reemplazo este diferencial de QF por esta expresión, esta que está aquí. Y entonces, fíjense lo que pasa. Recuerden, y lo recalco una vez más, este delta de TB es función de Z.
es este que está aquí. O sea que este delta de TB, que es variable, lo puedo pasar al miembro de la izquierda, y en el miembro de la derecha me están quedando, fíjense, pi por el diámetro interno del conducto, por, multiplica a las diferencias de temperatura en el plano de entrada, en el plano 2 y en el plano 1, que son valores constantes. QF es la cantidad de calor por unidad de tiempo que está absorbiendo el fluido frío, es constante. Y el coeficiente local global de transferencia calórica podría suponer que si estoy usando una fuerza impulsora adecuada, es posible suponerlo constante a lo largo de todo el intercambiador. Eso me permite integrar esta ecuación desde el Z0 hasta la longitud del intercambiador y las temperaturas desde el plano 1 hasta el plano 2. Entonces, eso es lo que tengo hecho aquí. Obviamente, esta integral me va a dar el logaritmo de delta de TB. Cuando reemplazo entre el plano 1 y el plano 2, me queda el logaritmo de delta de TB2 sobre delta de TB1. Y por supuesto, la integral desde el plano 1 hasta el plano 2 del diferencial de z me va a dar la longitud del intercambiador. Así que si ahora paso la cantidad total de calor que absorbió el fluido frío al miembro de la izquierda y este logaritmo al miembro de la derecha, obtengo esta expresión, que es una expresión sumamente importante porque es la ecuación que permite predecir qué área de intercambio es necesaria para que en un intercambiador de tubo y camisa yo pueda aumentar la temperatura de mezclado diabático del fluido frío desde un cierto valor TB1 hasta un cierto valor TB2. A esta ecuación se la conoce con el nombre de ecuación de diseño. Entonces, fíjense algunas cuestiones que están resaltadas aquí. Este QF dijimos que es la cantidad total de calor por unidad de tiempo que absorbe el fluido frío cuando circula por el intercambiador de calor. Este U es el coeficiente global de transferencia calórica que tiene dentro de él a los coeficientes de transferencia de energía individuales. Recuerden, el H del fluido caliente y el H del fluido frío. Pi por el diámetro interno del conducto por la longitud del intercambiador es el área de transferencia. Y esta vuelve a ser una fuerza impulsora media logarítmica, pero ahora ya no está en función de la temperatura interna de la pared del conducto, que era desconocida, sino que ahora está en función de las temperaturas medias de mezclado adiabático en el plano 2, de los fluidos frío y caliente en el plano 2 y en el plano 1. Entonces, insisto, esta ecuación es muy importante y se utiliza para llevar a cabo el diseño de los intercambiadores de calor. Bien, entonces, recuerden, y acá lo tienen subrayado, que para poder utilizar la ecuación de diseño, yo tengo que calcular el coeficiente global U. Y dentro del coeficiente global U están contenidos los coeficientes de transferencia de energía individuales del fluido caliente, que circula por la camisa, y del fluido frío, que está circulando por el conducto. Esos coeficientes de transferencia de energía, como les dice aquí y está subrayado, deberán ser evaluados experimentalmente. Bien, en esta transparencia tienen un diagramita de bloques como resumen de
todo lo que hicimos hasta llegar a la ecuación de diseño. Bueno, entonces, el paso siguiente es ver de quién depende funcionalmente el coeficiente de transferencia de energía en un fluido para poder llevar a cabo la evaluación experimental del mismo. Es cuando estoy con un fluido que está circulando por conductos. Porque nosotros vamos a hacer la evaluación experimental, fantástico, pero para eso necesitamos saber de quién es variable, de qué variables depende H para poder cambiar esos valores y obtener así la correlación experimental. Entonces, con ese propósito, vamos a volver al ejemplo de un intercambiador de tubo y camisa y vamos a, para simplificar la deducción, vamos a considerar que la temperatura de pared es constante e igual a T0. Ya sabemos que no es así, pero es una simplificación solo para a los efectos de trabajar con las ecuaciones. Después vamos a mencionar que esto no tiene ninguna consecuencia ni genera una pérdida de generalidad en el tratamiento. Entonces, nosotros en un intercambiador de calor como el que ya describimos, podemos evaluar la cantidad total de energía transferida por unidad de tiempo de dos maneras posibles. Una manera podría ser evaluar el flujo de calor en la pared del conducto, o sea, el flujo de calor evaluado en R igual al radio del conducto, multiplicarlo por el diferencial de área e integrar en toda el área de transferencia del intercambiador. Esto nosotros podríamos hacerlo. El área de transferencia es el área de la pared lateral de un cilindro, así que tengo que integrar a θ entre 0 y 2π y z entre 0 y L. Y bueno, aquí, como ya saben de análisis, nos aparece este radio por el jacobiano de la transformación de las coordenadas. Y la expresión del flujo de calor, recuerden que estamos del lado del fluido frío, o sea, tengo la transferencia de energía expresada en términos de un fluido. Entonces, podría representarlo por la ley de Fourier, pero teniendo presente que acá va a estar la conductividad térmica del fluido. Ahora bien, para poder resolver esta expresión, yo necesitaría conocer esta derivada de la temperatura respecto del radio. Conocer la derivada de la temperatura respecto del radio implica que previamente tuve que evaluar el perfil de temperaturas, o sea, cómo cambia T con R. Eso sabemos que en sistemas complejos, con flujo turbulento, etcétera, no se puede hacer. Por eso es que recurrimos a la metodología de diseño por balances macroscópicos. Bueno, pero eso por ahora no importa. Esta sería una forma de evaluar la cantidad total de calor que absorbe el fluido frío. Ya veremos, lo dejamos aquí, ya veremos para qué nos va a servir esto. Bueno, la segunda manera en la que puedo evaluar esa cantidad de calor es a través de la expresión que definimos en la clase pasada, la que da lugar a la aparición del coeficiente de transferencia calórica, que si
tomamos como fuerza impulsora la diferencia de temperaturas a la entrada del sistema, tiene esta forma. Bien, la cantidad de calor por unidad de tiempo que se está transfiriendo es única, no importa por qué metodología yo la evalúo. Así que este Q deberá ser igual a este, y puedo igualar esas dos ecuaciones. Una vez que las evalúo, despejo de aquí el coeficiente de transferencia de energía H, y adimensionalizo la ecuación, con estas variables, como ya saben hacer, la expresión que nos queda es esta que está aquí, donde está pasado al miembro de la izquierda el diámetro del conducto y la conductividad térmica del fluido. Y fíjense que todo lo que queda en el miembro de la derecha, si lo analizan término a término, es adimensional. Esto implica que este cociente debe ser adimensional. Y efectivamente, esto es un nuevo número adimensional que recibe el nombre de número de Nusselt, que relaciona a los mecanismos de transferencia de energía por conducción-convección en el fluido con la conducción en el fluido. Fíjense que es importante que no se confundan la expresión del número de Nusselt con el número de Biot, que recuerden que relacionaba la conducción-convección en un fluido con la conducción en un sólido que se encuentra en contacto con ese fluido. O sea que aquí esta conductividad térmica en el Biot es la conductividad térmica del sólido, ¿sí? Porque trabajábamos con un sistema constituido por una fase sólida y una fase fluida. Y el Biot surgía al plantear la ecuación, la condición de contorno en la interfase sólido-fluido. Entonces, el Biot relaciona a los dos mecanismos de transferencia, conducción en el sólido con conducción-convección en el fluido. Aquí estamos parados del lado del fluido y el Nusselt relaciona la conducción-convección en el fluido, a través de H1, con la conducción dentro del propio fluido. Bueno, entonces, como les mencioné hace un ratito, en esta ecuación yo no puedo obtener la solución analítica de esta derivada. Sin embargo, puedo predecir de quién va a ser función esta derivada. No qué función, pero sí de quién dependerá. Fíjense, lo que podemos hacer nosotros para poder encontrar esa respuesta es plantear las ecuaciones que gobiernan a los procesos de transferencia de este sistema en forma adimensional. ¿Y quiénes son? Bueno, nosotros estamos asumiendo que trabajamos con fluidos newtonianos de propiedades físicas constantes, y entonces, como el fluido se está desplazando por convección forzada, tengo transferencia de cantidad de movimiento, y además, como ese fluido frío está recibiendo energía interna desde el fluido caliente, entonces también hay transferencia de energía. Por lo tanto, tendré que plantear como ecuaciones gobernantes la ecuación de continuidad, esta que está aquí, el balance microscópico de cantidad de movimiento, que por tratarse de un fluido newtoniano de Murrow constante es la ecuación de Navier-Stokes, y el balance microscópico de energía interna, que es esto que es esta expresión que está aquí. Todas en su forma adimensional. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que los conductos con los que estamos trabajando se encuentran completamente llenos, o sea que no va a haber superficies libres deformadas, y que la generación de energía por disipación viscosa es despreciable, porque en sistemas de estas características
no hay gradientes de velocidad muy importantes como para que el calentamiento por disipación viscosa sea considerable, podemos despreciar o considerar irrelevantes al número de Froude y al número de Brickman. Y por otro lado, como el sistema opera en estado estacionario, entonces el tiempo adimensional, en lugar de ser una variable independiente, es un parámetro. Por lo tanto, observando las expresiones de los balances, luego de haber considerado irrelevante Froude y Brinkmann y el tiempo, podemos llegar a la conclusión de que en un sistema de estas características, ¿de quién deberá ser función la temperatura dimensional? Bueno, de las tres variables independientes que nos quedan, que son las tres coordenadas adimensionales, y de los grupos adimensionales que quedan, que son el Reynolds, que está aquí, y el Prandtl. Es decir que puedo predecir que la temperatura dimensional debe ser alguna función, no sé cuál, pero sí puedo predecir de quién será función la temperatura dimensional. De las tres coordenadas adimensionales, R, θ y z, y de dos grupos adimensionales, Reynolds y Prandtl. Bien, si a ese perfil de temperaturas yo lo derivara respecto de R adimensional, obtendría una segunda función que una vez, no sé cuál es la función, pero sé de quién depende, que una vez evaluado en un valor determinado de R, va a hacer que esta R adimensional ya deje de ser una variable independiente porque lo estoy evaluando en un R determinado. Así que sé que esta derivada debe ser alguna función de θ, de z dimensional del Reynolds y del Prandtl. Bien, y esta derivada es la que yo tenía aquí dentro de la integral. Bueno, si yo resolviera la integral, entonces θ adquiriría algún valor determinado entre con ceros y 2pi, pero son números, y el z dimensional va a depender de este límite, este 0, este va a ser este límite L sobre D. O sea que en definitiva, todo este término de la derecha será alguna función de quién, del Reynolds, del Prandtl y de la longitud sobre el diámetro del conducto. Así que el Nusselt entonces, y por ende el H, que es lo que estábamos buscando, es función del número de Reynolds, del número de Prandtl y de una relación geométrica L sobre D. Bueno, aquí está lo que les comentaba al principio, si en lugar de utilizar la diferencia de temperaturas en la entrada del sistema, lo hubiésemos hecho con la media aritmética o con la medio logarítmica, hubiésemos llegado exactamente a la misma conclusión. Cuando el perfil térmico se ha desarrollado, la derivada de t respecto de R prácticamente deja de cambiar a medida que z aumenta, y entonces eso implica que podría sacar esta derivada fuera de la integral porque se vuelve constante con z, y entonces la integral del diferencial de z me da L sobre D, que se cancelaría con este D sobre L, y entonces para un flujo térmicamente desarrollado, H o el Nusselt dejan de ser función de L sobre D. Solo son función del Reynolds y del Prandtl. Bueno, una cuestión que es muy importante para tener en cuenta desde un punto de vista conceptual. Fíjense, el Nusselt y por ende H, recuerden que el Nusselt es H por diámetro sobre conductividad del fluido, conductividad térmica del fluido,
Entonces, el hecho de que el Nusselt dependa del Reynolds implica que el coeficiente de transferencia de cantidad de movimiento, de energía, disculpen, es una fuerte función de la fluidodinámica del sistema. Cuando decimos que el Nusselt depende de la fluidodinámica del sistema, no estamos significando exclusivamente que depende de la velocidad del fluido, sino que depende de todo el comportamiento dinámico del sistema, del fluido, con el que estamos trabajando. Por ejemplo, imagínense dos sistemas que trabajan en condiciones operativas idénticas. En uno, por su forma geométrica, tiene desprendimiento de capa límite y el otro no. Entonces, aún con iguales valores de Reynolds, o sea, con iguales velocidades en ambos sistemas, los valores de H van a ser completamente distintos. ¿Por qué? Porque tengo igual velocidad de fluido, pero el comportamiento fluidodinámico del sistema es diferente. Entonces, es muy importante que tengan presente que H es función de la fluidodinámica del sistema. Y también, por supuesto, como depende del PRAN, depende de la relación de las dos propiedades de transporte del fluido. Su viscosidad, que representa la propiedad de transporte de cantidad de movimiento, y su conductividad térmica, que representa la propiedad de transporte de cantidad de energía. Bueno, en toda esta discusión hemos supuesto que las propiedades físicas del fluido se mantienen constantes. En realidad, de las propiedades físicas, la que más varía, aún dentro de rangos no muy grandes de temperatura, es la viscosidad. Entonces, una corrección que se estila hacer es utilizar la relación de viscosidades μV sobre μ0, donde μV es un promedio de la viscosidad del fluido entre las temperaturas de entrada y de salida, las temperaturas medias de mezclado diabático a la entrada y a la salida. Y μ0 es una viscosidad promedio evaluada a las temperaturas a la salida y a la entrada en la pared del conducto. Así que las correlaciones más comunes son Nusselt en función de Reynolds, Pran, longitud sobre diámetro del conducto y relación de viscosidades. Muy bien, entonces con esto terminamos la clase 17.